Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con el economista Manuel Schutterland. Bueno, hay muchos temas importantes que la población venezolana pues quiere comprender, quiere conocer, sobre todo el alcance de estos acuerdos, de este proceso de negociaciones, para que puedan dar resultados positivos, que haya un alivio de sanciones, pero en realidad en fin, todo esto es con el fin de que se recupere el poder adquisitivo del venezolano. Nadie quiere un aumento del salario mínimo que se vuelva a salir agua, que no signifique, sino que todo vuelva a aumentar, que haya más inflación. Eso no se quiere y ya el venezolano bien que lo ha aprendido. Pero también se rechaza una política de bonificación del salario, Claro, que pues no, los trabajadores no tenemos prestaciones. ¿Qué pasa con el tema de los seguros médicos que antes tenían los la trabajadores en nuestro pensión, la país, la jubilación, pensión, claro. nuestros abuelitos y personas mayores la están pasando muy mal? Y la pasaremos mal nosotros porque no tenemos ahorros, por ejemplo. Así es. Entonces, yo creo que hace como un año estuvimos acá hablando de Mayo y decíamos que tenía el país 350, 360 días sin aumento salarial, ahora tiene 760 días sin un aumento salarial. Venezuela tendrá hoy probablemente el cuarto salario más bajo del mundo, detrás de Ruanda, Uganda y creo que Burundi, no recuerdo con exactitud. Venezuela tiene un salario mínimo que no cubre ni siquiera el 2% de la canasta alimentaria y si unimos los bonos con el salario no se cubre ni el 25% de la canasta alimentaria. Eso quiere decir que la mayoría de las personas están en pobreza extrema, medida por la línea del ingreso. ¿Por qué decimos esto? Porque un hogar necesita por lo menos cubrir con su salario toda la alimentación. Eso lo sacaría de la pobreza extrema. Si la canasta alimentaria ronda los 400, 500 dólares para una familia de 4, 5 personas, el salario mínimo debería rondar los 250, 260 dólares. Entonces los salarios, incluso uniendo los bonos de alimentación y los demás bonos que no tienen incidencia salarial, están lejos de eso. Por eso es que Venezuela está en una emergencia salarial. Claro. Y esa emergencia salarial se puede cubrir solo con un acuerdo político, económico, social que ponga por encima de los intereses políticos parciales de las partes que están en conflicto las necesidades de la población trabajadora, que es la última que de alguna manera se beneficia de esta situación. Claro, hablas de la canasta básica y no hemos contado acá, por ejemplo, el tema de la educación. Pagar un Canasta colegio alimentaria, privado, esto es claro. solo lo básico Es para entrar claro, en contexto. exacto, porque Ujú. la canasta alimentaria es el límite que determina si un hogar es pobreza extrema o no. Y la canasta básica es la que determina si el hogar es pobre o no Que pobre. son unos 12 productos más o menos básicos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que depende, Dependiendo del tipo claro, de... son mediciones diferentes. Por ejemplo, si la canasta alimentaria son 450 dólares, mucha gente multiplica por 2 eso para dar algo redondo y te da que un hogar debería recibir más o menos 900 dólares para cubrir educación, salud, entretenimiento, todas las cosas que un hogar como mínimo necesita para no ser pobre. Claro. Entonces eso es gravísimo. Ahora tú mencionabas otra cosa, estamos entre el cuarto peor salario del mundo, entonces en Claro, algunos países también el salario tiene que ver con el costo de la vida en ese país. De repente hay países con un salario mínimo bajo, pero es que también los costos de los productos, de los alimentos, de los servicios son mucho más bajos. En el caso de Venezuela, ¿cómo es esa claro. relación? El asunto de Venezuela es que, por ejemplo, en el año 2001 o 2000, Venezuela el litro de gasolina costaba 10 centavos de dólar Ujú. y el teléfono, la electricidad eran extremadamente baratos. Venezuela tenía un salario mínimo con bono de alimentación de 450 dólares, 2001. Eso era el salario mínimo, el ingreso más elemental. Y los servicios públicos eran buenos y eran muy económicos. Ahora tenemos servicios públicos de muy mala calidad, con precios mucho más elevados y además tenemos un salario Como extremadamente están diciendo los bajo. muchachos por ahí, éramos ricos y no lo sabíamos. Bueno, era el salario con mayor poder adquisitivo de América Latina. El salario chileno y argentino eran un poco más altos en cuanto a lo nominal, pero el salario venezolano compraba mucho más. Claro. Y había mucha gente que venía a Venezuela para vivir, muchos peruanos, ecuatorianos, colombianos. Incluso Entonces, éramos calificados como una sociedad muy consumista, centros comerciales siempre claro, llenos, y no es que ahorita no lo veamos.
no en la misma cantidad, solo que también hay otro tema allí de desigualdad, ¿no? Que habría Claro, que estamos también... lejos de eso. Hay un consumo que se está dando en sectores de altos ingresos, con restaurantes, hoteles de lujo y bodegones, casinos, bingos, pero lamentablemente, aunque yo no estoy totalmente en contra de eso, lo que digo es que un país no se puede desarrollar con eso. No hay ningún modelo de desarrollo económico que se base en crear casinos, bingos, restaurantes de lujo. No existe. Pero el desarrollo del turismo es un motor importante. El desarrollo del turismo es importante, pero para desarrollar el turismo se necesita infraestructura, se necesita seguridad Servicios y se públicos necesita también, servicios públicos eficientes. de calidad, porque no vas a agarrar a un turista canadiense y le vas a decir, mira, no hay agua, tienes que Ya vamos a bañarte. prender la bomba. Oye, vamos a mira, y ese ruido, no puedo dormir, no, porque ese es el diésel. Sí, sí. Y ese olor, no, porque esa es la bomba. O sea, no puedes desarrollar turísticamente a un país de esa forma. Y lo otro es que la base del desarrollo nacional es la industria. La industria que no solamente tiene que ver con la industria pesada, la manufactura, sino también el desarrollo en software, servicios, tecnología y, bueno, el desarrollo de nuestra petroquímica. Nosotros estamos sentados sobre un tesoro, que es un tesoro que se va a agotar rápidamente. Por lo que hay que tomar acciones urgentes. Hay que tomar acciones urgentes y una de esas es reformar la ley de hidrocarburos y vender petróleo futuro para que podamos de alguna manera recibir parte del dinero de ese petróleo que todavía no se ha vendido para invertir en la industria y extraer mucho más. Yo soy partidario de una transición verde en las energías, ir hacia el gas, irse a la energía eólica, a la energía fotovoltaica, pero nosotros tenemos petróleo y el petróleo todavía se puede vender y todavía podemos tener altos ingresos con eso. Lamentablemente, para eso se necesita de nuevo un acuerdo político, económico, social de salvación nacional. Entender la crisis en la que estamos y la necesidad de unirnos todos para crear un programa macro de recuperación nacional. Y eso pasa por elecciones limpias, transparentes, abiertas, donde todos puedan participar y expresarse correctamente. Manuel, tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos con más argumentos. Ustedes no se aparten, sigan en sintonía.